¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una conexión directa con Dios, mientras que otras oran y oran sin recibir respuesta? ¿Has sentido que tus palabras suben al cielo, pero no parecen ser escuchadas? ¿Y si te dijera que Jesús reveló un secreto sobre la oración que muy pocos han entendido? Un principio oculto que puede transformar por completo tu relación con Dios, abrir las puertas del cielo y traer respuestas como nunca antes las habías experimentado. Lo que estás a punto de descubrir hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. La oración no es solo una repetición de palabras, no es un simple hábito o una rutina religiosa. La oración es un poder, un misterio, una llave que abre dimensiones espirituales y mueve la mano de Dios. Pero si no se usa correctamente, puede convertirse en un eco vacío. Jesús no solo oraba, Él enseñó cómo orar de manera efectiva. Reveló un camino poderoso, un acceso directo al corazón del Padre, una forma de hablar con Dios que garantiza que nuestras súplicas sean escuchadas. El problema es que muchos han ignorado estas enseñanzas. Han convertido la oración en una tradición, en un acto sin fuerza ni fe. Hoy, en este mensaje, voy a revelarte el secreto de la oración que Jesús nos dejó, el principio que puede transformar completamente tu relación con Dios. Cuando comprendas este secreto y lo apliques, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Voy a mostrarte a lo largo de este video lo que Jesús realmente nos enseñó sobre la oración, cómo oraba Él y cómo puedes aplicar este conocimiento para experimentar milagros, dirección y la presencia de Dios como nunca antes. Pero antes de comenzar con esta enseñanza que puede cambiar tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Señor, enséñame a orar correctamente. Escribe esta frase como un acto de fe, declarando que hoy recibirás una revelación que impactará tu vida. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que necesitan aprender el poder de la oración. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque buscan más de Dios. Este canal es un lugar de alimento para tu alma, así que asegúrate de ser parte de esta comunidad. Antes de empezar, quiero decirte algo importante. La penúltima enseñanza que compartiré hoy tiene una clave poderosa para desbloquear bendiciones en tu vida. No te desconectes hasta el final, porque podrías perder lo más importante. Ahora sí, comencemos este viaje espiritual. Una noche silenciosa cubría la colina. La luna se reflejaba sobre las aguas del lago y una brisa ligera acariciaba los olivos que se inclinaban suavemente con el viento. En la penumbra, un hombre estaba de rodillas, con el rostro levantado hacia el cielo. No había nadie alrededor que pudiera escuchar su oración, ningún testigo que pudiera escribir sus palabras. Solo él y el Padre. Sus labios se movían con fervor, pero su voz no se alzaba con ruido. Su oración no era un discurso grandilocuente ni una repetición mecánica de frases aprendidas de memoria. Sus palabras eran vivas, llenas de amor y rendición. Hablaba con la certeza de que alguien lo escuchaba. No estaba lanzando palabras al aire ni cumpliendo un ritual vacío. Su oración era un diálogo profundo, una conexión inquebrantable. A diferencia de muchos que oraban solo para ser vistos, que buscaban la aprobación de los demás con largos discursos, él había entendido algo que pocos comprendían. Orar no es hablar por hablar, no es solo una lista de pedidos, ni una costumbre sin sentido, es entrar en la misma presencia de Dios, abrir el corazón con sinceridad y esperar con fe. En la vida, muchas personas oran sin ver resultados. Se frustran porque sienten que sus palabras no llegan a Dios, que sus súplicas quedan en el vacío.
¿Por qué sucede esto? ¿Acaso Dios ignora a algunos y responde a otros? La verdad es que la oración tiene un secreto, una clave que determina su efectividad. Imagina a un padre que ama profundamente a su hijo. Un día, el hijo viene a él y le habla sin siquiera mirarlo a los ojos, recitando frases que ha escuchado antes sin emoción ni sinceridad. ¿Cómo se sentirá ese padre? ¿Cómo reaccionará ante la frialdad de su hijo? Ahora imagina a ese mismo hijo viniendo a su padre con honestidad, con amor genuino, expresando lo que realmente siente. ¿Acaso el padre no lo escuchará con gozo? ¿Acaso no responderá con amor y atención? Así es nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, algo sobrenatural sucede. No se trata de la cantidad de palabras que, digamos, ni de la belleza de nuestra oración, ni de cuánto tiempo pasemos repitiendo frases. Se trata de la actitud con la que venimos. Muchas personas oran de manera automática, pero sus corazones están lejos. Hablan, pero no sienten. Piden, pero no creen. Por eso, sus oraciones son débiles, sin vida, sin poder. Pero aquellos que oran con fe verdadera, con entrega total, ven respuestas. Jesús nos enseñó que la oración no es una fórmula mágica ni un simple ritual. Es un encuentro con el Dios vivo. Y cuando aprendemos a orar como Él lo hacía, con la misma fe, con la misma entrega, con la misma intimidad, las puertas del cielo se abren y nuestra vida comienza a transformarse. La pregunta es, ¿cómo puedes orar de la manera correcta? ¿Cómo puedes conectar con Dios de una forma real, poderosa y efectiva? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. La oración no es un ritual vacío, ni una lista de peticiones lanzadas al cielo sin dirección. Es un encuentro real con Dios, un puente entre lo humano y lo divino. Y cuando entendemos cómo acercarnos al Padre de la manera correcta, nuestra vida de oración cambia por completo. Pero muchas personas oran sin ver resultados. Se esfuerzan, claman, lloran, pero el cielo parece en silencio. No es porque Dios no las escuche, sino porque aún no han comprendido el verdadero significado de la oración. Eso era lo que atormentaba a Lía cada noche. La lámpara de aceite proyectaba sombras en las paredes de piedra de su casa, mientras ella permanecía de rodillas en el suelo. Sus labios temblaban al susurrar palabras que había repetido tantas veces antes. Su corazón latía con angustia. Su mente se llenaba de dudas. Oraba, pero no sentía nada. Oraba, pero su vida no cambiaba. Desde niña había escuchado que la oración tenía poder. Pero si la oración tenía poder, ¿por qué su vida seguía igual? A su lado, su hijo dormía profundamente, ajeno a su lucha interna. Lo miró y sintió un nudo en la garganta. Todo lo que hacía era por él. Se esforzaba cada día, trabajaba sin descanso, pero el peso de la vida era demasiado grande. Su oración era su único refugio, pero la espera la estaba desgastando. Aquella mañana, en el mercado, había escuchado algo que la sacudió. Un grupo de hombres hablaba sobre un maestro que enseñaba con una autoridad diferente a la de todos los demás. Decían que cuando él oraba, algo pasaba, que su oración no era solo palabras, sino un encuentro real con Dios. La idea la inquietó. ¿Era posible orar de una manera que realmente moviera el cielo? ¿Había estado equivocada todo este tiempo? Tal vez la oración no se trataba solo de repetir frases aprendidas. Tal vez era más que un simple hábito. Por primera vez en mucho tiempo, Lía cerró los ojos y dejó de recitar las mismas frases. Esta vez no buscó las palabras correctas, no intentó adornar su oración ni hacerla perfecta. En lugar de eso, habló con Dios como si Él estuviera ahí, presente en la habitación. Su voz era débil al principio, pero luego se volvió más firme. No siguió un patrón. No usó las mismas frases de siempre.
abrió su corazón. Y en ese momento algo cambió. No fue un trueno en el cielo ni una voz audible. No fue una respuesta inmediata a todas sus preguntas. Pero sí hubo una paz profunda, una certeza dentro de ella. Dios estaba allí. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de angustia. Eran lágrimas de alguien que finalmente había entendido que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con un Dios que escucha. A partir de esa noche, algo cambió en Lía. Sus problemas no desaparecieron de inmediato, pero su oración ya no fue la misma, y con ella su fe se hizo más fuerte. Muchas personas oran como Lía lo hacía antes, sin fe real, sin confianza, sin entrega. Pero aquellos que aprenden a orar como Jesús enseñó, descubren lo que ella descubrió esa noche. Dios nunca ha estado lejos, siempre ha estado escuchando. Pero hay algo más. Hay una clave en la oración de Jesús que marcaba la diferencia. ¿Por qué su oración tenía tanto poder? ¿Cuál era su secreto? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. A veces, la oración parece un eco en el vacío, como si las palabras se disiparan en el viento sin encontrar respuesta. Pero cuando una persona aprende a orar como Jesús enseñó, algo cambia. No se trata solo de pedir, sino de entrar en la presencia de Dios con confianza, con fe real, con un corazón que no duda. Ese era el deseo de Samuel. Había pasado muchos años siguiendo las tradiciones de su pueblo. Desde niño había aprendido a recitar oraciones cada mañana y cada noche, a repetir las palabras que sus padres y abuelos pronunciaban con devoción. Pero ahora, en la quietud de la madrugada, mientras las estrellas se desvanecían en el cielo, sentía que algo en su oración no estaba completo. Esa noche, después de largas horas de trabajo en su pequeño campo de trigo, Samuel se quedó sentado junto al fuego, con la mirada perdida en las brasas incandescentes. Había trabajado desde que el sol apareció en el horizonte hasta que la luna tomó su lugar en el firmamento. Sus manos estaban ásperas, su cuerpo cansado, pero lo que más pesaba sobre él no era el agotamiento físico, sino la incertidumbre que llenaba su alma. Los tiempos eran difíciles. El campo no daba la cosecha que esperaba. Los impuestos eran altos y su familia dependía de él. Samuel oraba cada noche, pero sentía que sus palabras no hacían ninguna diferencia. Como si Dios estuviera lejos, como si el cielo estuviera cerrado para él. Recordó las palabras de su vecino Simón, quien aquella mañana en el mercado había hablado con entusiasmo sobre un maestro de Nazaret. Cuando este hombre ora, el cielo se abre, decía con un brillo en los ojos. Él no ora como los fariseos, no repite palabras sin vida. Cuando él ora, Dios responde. Samuel había escuchado rumores sobre aquel hombre antes. Algunos decían que sanaba enfermos, que libertaba a los oprimidos, que hablaba del reino de Dios como si lo conociera íntimamente. Pero lo que más le impactó fue lo que Simón dijo después. Nos enseñó que Dios no es un amo distante, sino un Padre cercano. Nos mostró que podemos hablar con Él con confianza, no con temor. Esa idea no salía de su mente. ¿Era posible acercarse a Dios como un hijo se acerca a su padre? Se levantó con lentitud y caminó hasta un pequeño monte cerca de su hogar. Desde ahí podía ver las primeras luces del amanecer asomándose en el horizonte. Respiró profundamente y cerró los ojos. No repetiría las mismas frases de siempre. No haría lo que había hecho cada noche de su vida. Esta vez simplemente hablaría con Dios. Su voz era suave al principio. Se sentía extraño, como si estuviera haciendo algo nuevo, aunque había orado toda su vida. Pero poco a poco, su corazón comenzó a abrirse. No era una recitación, era una conversación. Le habló de su cansancio,
de su preocupación por el futuro. Le confesó que había dudado, que había pensado que su oración era inútil. Le pidió que le mostrara el camino. Y de repente sintió algo diferente. No fue un milagro visible ni una respuesta audible, pero dentro de él algo cambió. La ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Su corazón latía más tranquilo, su mente se llenó de paz. Dios estaba escuchando. Esa mañana, cuando bajó de la colina, Samuel no era el mismo hombre que había subido. Había aprendido el verdadero secreto de la oración. No era repetir palabras hermosas, no era hablar por hablar, era acercarse a Dios con el corazón abierto, con fe real, con la certeza de que Él es un Padre que escucha y responde. Samuel no necesitó ver una señal en el cielo para saber que Dios estaba con él. Lo sintió en su alma, y ese mismo secreto es el que Jesús enseñó. La razón por la que su oración tenía poder, por la que el Padre siempre le respondía, es porque él oraba con la certeza de que Dios no es un juez lejano, sino un Padre amoroso. Muchos oran como Samuel lo hacía antes, pero aquellos que descubren lo que Jesús enseñó sobre la oración, nunca vuelven a orar de la misma manera. Y hay un detalle más, una clave que Jesús nos reveló sobre la oración, un principio que puede cambiar por completo la forma en que hablas con Dios. El sol se había ocultado detrás de las colinas, dejando un resplandor anaranjado sobre el pueblo. Las calles de piedra estaban tranquilas, solo se escuchaban algunas voces lejanas y el crujir de los carros de los comerciantes que regresaban a casa. En una casa modesta, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite, Aarón permanecía sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Sus manos estaban entrelazadas, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Había orado tantas veces por lo mismo que ya no sabía qué más decir. Se sentía agotado, frustrado, vacío. Se había esforzado en mantener su fe, en seguir adelante, en confiar en Dios, pero cada día que pasaba sin una respuesta clara lo hacía dudar. Había escuchado sobre el poder de la oración, pero en su vida ese poder parecía inalcanzable. El negocio de su familia estaba en crisis. Durante años, Aarón había trabajado en la carpintería que su padre le dejó, fabricando mesas y puertas para los habitantes del pueblo. Pero últimamente el trabajo había disminuido. Cada vez menos personas llegaban a encargar algo. Las deudas aumentaban. Y lo que más le pesaba era el rostro de su esposa cuando trataba de estirar la comida para que alcanzara para todos. Cada noche, Aarón se levantaba de la cama y caminaba hasta este rincón de la casa para orar. Pero su oración se había convertido en un susurro cansado, en un lamento silencioso. Sentía que Dios lo había olvidado, que por alguna razón sus palabras no estaban llegando al cielo. Sin embargo, esa noche fue diferente. Esa misma tarde, mientras intentaba vender una mesa en el mercado, escuchó a unos hombres hablar sobre un maestro que enseñaba con autoridad. Decían que cuando él hablaba, todo tenía sentido, que cuando enseñaba sobre la oración, no hablaba de palabras vacías, sino de una conexión real con Dios. Aarón se había quedado quieto, escuchando sin querer. No pudo evitar preguntarse, ¿qué tenía este hombre que lo hacía diferente? ¿Cómo podía decir que Dios escuchaba siempre, si él mismo llevaba meses sin recibir respuesta? Esa pregunta aún ardía en su mente mientras miraba el parpadeo de la lámpara de aceite. Respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no comenzó su oración con quejas, no con preguntas desesperadas ni con dudas. En su corazón, algo le decía que debía hacer algo distinto. No pidió nada. Solo comenzó a hablar con Dios, como si realmente estuviera ahí. No como un Dios distante, sino como un Padre cercano.
Le habló de su miedo, de su frustración. Le confesó su cansancio, pero en lugar de enfocarse en lo que no tenía, comenzó a agradecer por lo que aún tenía. Algo cambió dentro de él. Su oración dejó de ser un simple pedido y se convirtió en una entrega. Sintió que ya no estaba solo. No fue un milagro, visible ni una voz audible, pero algo en su interior se quebró y al mismo tiempo algo se encendió. Aarón comprendió en ese instante lo que Jesús enseñaba sobre la oración. No se trata solo de pedir, sino de confiar. No se trata de repetir palabras, sino de rendir el corazón. Esa noche, cuando se levantó del suelo, su situación no había cambiado. Las deudas seguían allí. El negocio aún estaba en problemas. Pero algo en su interior era diferente. Su fe había sido renovada, su oración ya no era la misma. Y con el tiempo vería cómo eso cambiaría su vida. Muchos oran como Aarón lo hacía antes, esperando que Dios actúe sin primero confiar en Él. Pero cuando aprendemos a orar como Jesús nos enseñó, cuando entendemos que la oración es más, ¿en qué palabras? Comenzamos a ver respuestas de una manera que jamás imaginamos. Pero Jesús no solo enseñó que la oración es una conversación con el Padre. Él reveló un principio clave, un secreto que cambia completamente la manera en que nos acercamos a Dios. Y esa clave está a punto de ser revelada. La noche avanzaba lentamente y las estrellas titilaban en lo alto como si fueran pequeñas llamas en la inmensidad del cielo. En una pequeña aldea rodeada de campos de olivos, un anciano caminaba por el sendero que llevaba al pozo. Su paso era lento, su cuerpo encorvado por los años, pero su mirada seguía firme. A cada paso que daba, murmuraba palabras que solo Dios podía escuchar. Simeón había pasado toda su vida orando. Desde niño sus padres le habían enseñado que Dios escucha a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Y durante décadas se había aferrado a esa creencia. Pero en su corazón algo le inquietaba. Había aprendido a orar, pero nunca había sentido realmente que Dios le respondiera. Se detuvo junto al pozo y miró su reflejo en el agua. Su rostro estaba marcado por el tiempo. Sus manos temblaban ligeramente. Recordaba los días en que su voz era fuerte, en los que podía trabajar sin cansancio, en los que tenía a su esposa a su lado. Pero ahora todo había cambiado. Su hogar estaba vacío. Sus hijos se habían ido a otras ciudades y su esposa había partido hace varios años. A pesar de todo, cada noche oraba. Pedía fuerza, pedía consuelo, pero su corazón aún estaba inquieto. ¿Por qué algunas personas parecían recibir respuestas inmediatas de Dios, mientras que él llevaba años esperando en silencio? Esa tarde, mientras descansaba bajo la sombra de una higuera, escuchó a un grupo de hombres hablando sobre un maestro que enseñaba en las sinagogas y en los caminos. Decían que sus palabras no eran como las de los fariseos, que cuando él oraba, Dios se manifestaba. Simeón sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que hubiera estado orando de la manera equivocada durante toda su vida? Respiró hondo y levantó la vista al cielo. No repetiría las mismas palabras de siempre. No pediría como lo había hecho durante tantos años. Esa noche, en medio del campo, bajo la inmensidad de las estrellas, oraría de una manera diferente. No le pidió a Dios que cambiara su situación. Le pidió que cambiara su corazón. No oró con la desesperación de quien suplica, sino con la certeza de quien confía. No pronunció palabras sin pensar, sino que dejó que su alma hablara. Y algo ocurrió. No fue un trueno en el cielo. No fue una voz audible. No fue un milagro visible, pero dentro de él algo despertó. Sintió una paz que nunca antes había experimentado.
Por primera vez en su vida entendió que la oración no es un acto de repetición, sino un acto de rendición. Se quedó en silencio, con los ojos cerrados, dejando que la presencia de Dios llenara su interior. No necesitaba ver para creer, sabía que Dios estaba ahí. Cuando abrió los ojos, el cielo seguía igual, las estrellas aún brillaban, el viento aún soplaba suavemente, pero algo en él había cambiado. Su fe ya no dependía de ver respuestas inmediatas, ahora dependía de la certeza de que Dios lo escuchaba. Se levantó del suelo con una nueva fuerza en su espíritu. Sus piernas seguían siendo frágiles, su espalda aún encorvada, pero su corazón estaba renovado. Había aprendido que la oración no es solo pedir, sino confiar. Al caminar de regreso a su hogar, las palabras de los hombres en la sinagoga volvieron a su mente. Ese maestro de Nazaret hablaba de Dios como un padre, enseñaba a orar con un secreto que pocos comprendían. Simeón apretó su manto contra el pecho. Necesitaba descubrir ese secreto. Lo que había experimentado esa noche era solo el comienzo de algo más grande. Había un principio en la oración que Jesús enseñaba, un principio que podía cambiarlo todo, y pronto lo entendería. La noche estaba en su punto más profundo, y la única luz que iluminaba el sendero era la tenue llama de una antorcha clavada en la pared de piedra. En una pequeña habitación, apenas iluminada por una lámpara de aceite, Raquel caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y las manos apretadas contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no por emoción, sino por la carga que sentía dentro de sí. Había intentado orar, lo había intentado muchas veces. Se arrodillaba, pronunciaba palabras, cerraba los ojos con fuerza, pero no encontraba paz. Era como si sus oraciones nunca llegaran a ningún lugar, como si sus palabras fueran devoradas por el silencio. Se dejó caer en un banco de madera, exhalando un suspiro. Había escuchado tantas veces que Dios respondía a la oración, que su poder se manifestaba en quienes lo buscaban con fe. Pero en su vida, todo parecía igual, nada cambiaba. Su esposo había perdido su trabajo en el taller de cerámica del pueblo. Sus hijos dependían de ella, las deudas crecían. Día tras día su hogar parecía más pesado y su alma más agotada. Pero esa tarde, en el mercado, había escuchado algo que la hizo detenerse. Una mujer hablaba con entusiasmo con un grupo de vecinas. Él enseñó que la oración no es una carga, sino un descanso. Nos mostró que no se trata solo de pedir, sino de confiar. Raquel frunció el ceño al escuchar esas palabras. La oración, un descanso. Para ella era todo lo contrario. Era una lucha constante contra la desesperanza, un grito en medio de la oscuridad, una batalla entre la fe y la duda. Pero algo dentro de ella la inquietó. Había estado orando de la manera equivocada todo este tiempo. Cerró los ojos y dejó escapar un nuevo suspiro. Esta vez haría algo distinto. Se levantó, salió de la habitación y caminó hasta el patio de su casa. El aire nocturno le acarició el rostro, miró el cielo y por primera vez en mucho tiempo se quedó en silencio. No recitó las mismas frases de siempre. No pidió con ansiedad, solo respiró profundo y habló con Dios como si Él realmente estuviera ahí, como si su presencia la rodeara, como si Él mismo la estuviera escuchando con atención. Sus palabras no fueron largas, pero fueron sinceras. Y mientras hablaba, algo dentro de ella se quebró. Su corazón, endurecido por la frustración, se rindió. Y cuando dejó de luchar, cuando dejó de intentar controlarlo todo con su mente y simplemente descansó en Dios, la paz que tanto había anhelado la envolvió. Las circunstancias seguían siendo las mismas. Su hogar aún enfrentaba dificultades, pero su alma estaba en paz.
Raquel entendió en ese momento lo que aquella mujer en el mercado había querido decir. La oración no es solo un medio para cambiar lo que nos rodea. A veces, la oración es lo que nos cambia a nosotros. Ese es el secreto que muchos no han comprendido. Oran esperando ver milagros en el exterior, cuando el mayor milagro ocurre primero, en el interior. Y esto es lo que quiero que hagas ahora. Comenta la palabra confío aquí abajo, como una señal de que decides confiar en Dios con todo tu corazón. Cada persona que comente esta palabra estará haciendo una declaración de fe, y al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta enseñanza. Porque hay muchas personas como Raquel en el mundo, personas que oran, pero no encuentran paz. Personas que necesitan entender que la oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma corazones. Así que deja tu comentario. Di confío como un acto de fe. Y prepárate, porque lo que viene en este mensaje puede abrir tus ojos a una nueva dimensión en tu relación con Dios. El sonido de las cigarras se extendía por los campos, mezclándose con la brisa tibia que soplaba desde el valle. La luna se alzaba en lo alto, iluminando con su resplandor los caminos polvorientos y los muros de piedra que rodeaban el pequeño pueblo. Put-Isaac se encontraba en la ladera de una colina, observando las luces de las casas a lo lejos. Había subido allí para estar solo, para alejarse de las preocupaciones que lo ahogaban. Tenía la mente cargada, el corazón inquieto. Durante 3 años había sido un hombre fuerte, seguro de su fe, pero últimamente su confianza en la oración se había debilitado. No porque no creyera en Dios, sino porque sentía que sus palabras se perdían en la nada. Desde hacía semanas, su esposa estaba enferma. Los remedios tradicionales no funcionaban y cada día su salud empeoraba. Isaac había orado. Lo había hecho con fervor, con lágrimas en los ojos, con súplicas desde lo más profundo de su ser. Pero nada cambiaba. Cada día, al despertar, veía el rostro pálido de su esposa y la misma pregunta se clavaba en su alma. ¿Por qué Dios no responde? Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la aspereza de su barba. ¿Es que estoy orando mal? ¿Es que Dios ha decidido guardar silencio? Miró al cielo estrellado y cerró los ojos. Esta vez, su oración no fue un grito desesperado. Fue una confesión sincera. Señor, no entiendo. Esas fueron sus únicas palabras al inicio. Por primera vez, no trató de luchar. No trató de convencer a Dios con argumentos ni de encontrar explicaciones. Solo se sinceró. En ese momento, recordó las historias que había escuchado en el mercado. Un nuevo maestro había llegado a la región. Un hombre que no solo enseñaba sobre Dios, sino que hablaba con él como si estuviera frente a él. Decían que este maestro no oraba con repeticiones vacías ni con angustia, sino con confianza. Decían que él conocía un secreto sobre la oración que muchos ignoraban. Isaac suspiró. Si ese hombre realmente tenía la respuesta, él necesitaba saberla. Esa noche, en la cima de la colina, no recibió una respuesta inmediata, pero sintió algo en su interior. Su oración no fue ignorada. Dios no estaba lejos. Lo que le faltaba no era fe, sino comprensión. Dios no es sordo a nuestras súplicas, pero Él no solo responde a nuestras palabras, sino también a nuestra actitud en la oración. Y en ese momento, Isaac supo que debía buscar más, aprender más. Debía descubrir cómo orar, como aquel maestro enseñaba. Porque cuando la oración es entendida y practicada de la manera correcta, el cielo se abre y lo imposible se vuelve posible. Lo que Jesús enseñó sobre la oración es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Y esa revelación es la que puede transformar tu vida para siempre
El cielo comenzaba a teñirse de tonos púrpura y dorado, mientras los primeros rayos del sol acariciaban la aldea. En una pequeña casa de barro y piedra, Benjamín se despertó antes de que el canto de los gallos anunciara la llegada de un nuevo día. Se sentó en el borde de su cama y pasó las manos por su rostro. Había dormido poco, pero no por falta de cansancio. Durante toda la noche había estado dando vueltas en su lecho, luchando con los pensamientos que no le daban descanso. Había orado, pero no sentía paz. Había intentado recordar las promesas de Dios, pero su mente estaba cargada de preocupaciones. Benjamín no era un hombre débil. Durante años había trabajado en el campo, cultivando trigo, soportando el sol abrasador y las temporadas difíciles. Sabía lo que era esforzarse, sabía lo que era la perseverancia, pero últimamente su fuerza no era suficiente. Los últimos meses habían sido duros. La cosecha no había sido buena, las deudas aumentaban, y su esposa comenzaba a notar la carga que él intentaba ocultar. No quería que ella viera su angustia, no quería que sus hijos sintieran el peso de su preocupación, pero Dios sí lo veía. Dios conocía cada pensamiento que cruzaba su mente, cada duda que lo atormentaba en las noches. Se puso de pie y salió de la casa en silencio, sin despertar a su familia. Caminó por el sendero que llevaba al campo y una vez allí se detuvo en medio del terreno árido. Miró la tierra seca y sintió que su alma estaba igual. Sabía que debía orar. Pero, ¿qué más podía decir? Ya le había pedido a Dios provisión. Ya le había suplicado por ayuda. Ya había clamado con todo su ser. Respiró profundo, se quitó el manto y se arrodilló sobre la tierra. Esta vez no intentó encontrar las palabras correctas. Señor, no quiero seguir orando con miedo. Las palabras salieron solas. No eran frases adornadas, no eran discursos ensayados, eran su verdad, su confesión. Había estado orando con miedo, con angustia, con desesperación. En ese instante, recordó algo que escuchó días atrás en el mercado. Un viajero hablaba de un maestro que enseñaba sobre la oración de una manera que nadie antes había explicado. Decían que él no enseñaba a orar con angustia, sino con autoridad. No enseñaba a clamar desde la desesperación, sino desde la confianza. Benjamín abrió los ojos y miró el cielo. Por primera vez entendió que su error no había sido orar, sino la manera en que lo hacía. Había estado orando con el corazón lleno de temor, esperando la provisión con duda, en lugar de esperar con fe. Se puso de pie, sacudió el polvo de sus rodillas y dejó escapar un suspiro profundo. Algo en su interior había cambiado. Su situación seguía siendo la misma, pero ahora tenía algo que antes no tenía: una fe renovada. Comprendió que la oración no solo es pedir, sino creer. Si ese maestro hablaba con una fe diferente, con una confianza inquebrantable, entonces él quería aprender cómo hacerlo, porque hay una manera de orar que transforma todo, y ese secreto estaba a punto de ser revelado. El sol comenzaba a alzarse lentamente sobre la aldea, derramando su luz dorada sobre los tejados de arcilla y las calles empedradas. El murmullo del pueblo despertaba con el canto de los pájaros y los primeros pasos de los mercaderes que se dirigían al mercado. En una pequeña casa junto a una ventana de madera, Ana se encontraba en silencio, observando el horizonte con una expresión serena. Pero en su interior, su alma libraba una batalla. Había pasado la madrugada en oración, no con desesperación, sino con entrega. Algo dentro de ella le decía que debía hacerlo diferente esta vez. Por años, había orado esperando que las cosas cambiaran. Pero aquella noche, comprendió que la oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma corazones. Ana era una mujer fuerte, trabajadora.
Durante mucho tiempo había llevado sobre sus hombros la responsabilidad de su hogar, sosteniendo a su familia con esfuerzo y sacrificio. Pero el peso de los años comenzaba a sentirse. Su cuerpo se fatigaba más rápido, su mente se llenaba de pensamientos inquietantes. Temía que su fuerza ya no fuera suficiente, que el tiempo le arrebatara lo que tanto había construido. Esa tarde, mientras recogía agua del pozo del pueblo, había escuchado a algunas mujeres hablar sobre un rabino que enseñaba con autoridad. Decían que sus palabras no solo traían consuelo, sino que revelaban una forma completamente diferente de acercarse a Dios. Hablaba del Padre como si realmente estuviera cerca, como si lo conociera íntimamente. No como alguien distante, sino como alguien presente que responde, que guía, que nunca abandona. Ana nunca había visto a ese hombre, pero algo en sus palabras había despertado en ella un anhelo profundo. Por años había creído en Dios, pero ahora se preguntaba si realmente lo había conocido. Se levantó de la silla donde había pasado la noche y se dirigió a la pequeña mesa donde reposaba una lámpara de aceite aún encendida. Miró la tenue luz temblorosa y suspiró. Siempre había creído que la oración era su única fuente de fortaleza, pero ahora comprendía que no se trataba solo de hablar con Dios, sino de confiar plenamente en Él. Caminó lentamente hacia la puerta y salió al exterior. La brisa matutina acarició su rostro y con cada paso que daba sentía su carga volverse más ligera. Por primera vez, la preocupación ya no la dominaba. Esa mañana, cuando fue al mercado, no buscó respuestas en las palabras de otros. Su mirada no reflejaba angustia, sino una paz que no se podía explicar. Había entendido que la oración no es un escape ni una última opción, sino la clave para vivir en comunión con Dios. Ana no tenía todas las respuestas, pero ahora tenía certeza en su corazón. La oración no es solo para los días difíciles, sino para cada día. No es solo un pedido de ayuda, sino una conversación que fortalece el alma. Y lo que ese rabino enseñaba no era solo una idea, era una verdad profunda. Había una clave en la oración que muy pocos comprendían, un secreto que, cuando es revelado, cambia para siempre la manera en que nos acercamos a Dios. Ese secreto estaba más cerca de lo que ella imaginaba, y pronto lo descubriría. El sol estaba en su punto más alto cuando Natán terminó de apilar la leña en el pequeño patio trasero de su casa. Sus manos estaban cubiertas de polvo y su túnica tenía marcas de sudor. Se pasó el dorso de la mano por la frente y miró al cielo. Era otro día de arduo trabajo, otro día en el que se sentía agotado, pero también otro día en el que su corazón seguía cargando la misma incertidumbre. Se había acostumbrado a la rutina. Cada día era igual que el anterior. Despertar antes del alba, caminar hasta el campo, trabajar la tierra, regresar a casa con las mismas preocupaciones de siempre. Oraba, claro que sí, pero algo en su oración se había vuelto mecánico, sin fuerza, sin verdadera esperanza. Esa mañana, antes de salir, su esposa le había preguntado si algo le pasaba. «No es nada», respondió él, aunque en el fondo sabía que no era verdad. La verdad era que había dejado de creer en la oración como antes. No es que dudara de Dios, pero en su interior algo se había apagado. Mientras recogía los últimos troncos, recordó la conversación que escuchó en el mercado el día anterior. Un grupo de hombres hablaba sobre un rabino de Nazaret. Decían que no solo enseñaba con autoridad, sino que su vida entera reflejaba la comunión con Dios de una manera que nadie había visto antes. Él no ora como nosotros, había dicho uno de los hombres con asombro. Él ora con la certeza de que Dios ya ha escuchado.
Natán sintió un escalofrío al recordar esas palabras. Era posible orar con esa confianza. Era posible hablar con Dios y no solo esperar, sino estar seguro de que la respuesta ya estaba en camino. El cansancio en su cuerpo era evidente, pero dentro de él, una chispa de curiosidad y anhelo comenzó a encenderse. No podía seguir orando con la misma duda, con el mismo temor, con la misma sensación de que sus palabras quedaban suspendidas en el aire. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, salió de su casa y caminó hacia las afueras del pueblo. Quería probar algo diferente. En lugar de repetir las mismas frases de siempre, en lugar de decirle a Dios todo lo que estaba mal en su vida, simplemente cerró los ojos y le habló como si estuviera ahí, presente, a su lado. Señor, quiero aprender a confiar como ese hombre confía. No fue una oración larga, no hubo lágrimas ni palabras grandiosas, pero dentro de él sintió algo nuevo. Una certeza que no había experimentado antes. No podía explicarlo, pero por primera vez no sintió que estaba orando hacia el vacío. Esa noche, cuando regresó a su casa, su situación seguía siendo la misma. Su trabajo seguía esperando por él al día siguiente, pero algo había cambiado en su interior. Había entendido que la oración no es simplemente hablar, sino creer en lo que se dice, porque Jesús no solo oraba, él vivía en la seguridad de que su padre ya había escuchado, y ese era el secreto que Natán estaba comenzando a descubrir, uno que también puede cambiar tu vida. Las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el pueblo cuando Elías salió de su casa. Había dormido poco, pero su espíritu estaba inquieto, como si algo en su interior lo estuviera llamando a buscar más. Caminó por las calles estrechas, sintiendo el aire fresco de la mañana contra su rostro. Había pasado años siguiendo las costumbres de su pueblo. Cada día cumplía con sus deberes, trabajaba con sus manos, se reunía con su familia y terminaba la jornada en oración. Pero últimamente su oración se había convertido en un acto sin vida, en palabras que salían de sus labios, pero que no alcanzaban a tocar su corazón. Algo dentro de él le decía que la oración debía ser más que eso, más que repeticiones, más que súplicas, más que un hábito vacío. Recordó lo que su vecino Natán le había contado el día anterior. No es solo decir palabras, es creer en ellas. Le había dicho con una mirada diferente, como si hubiera descubierto algo que lo había transformado. Esa frase no había dejado de resonar en su mente. ¿Era posible orar con la certeza de que Dios ya ha respondido? ¿Era posible acercarse a Él no solo con la necesidad de recibir, sino con la convicción de que Él ya estaba obrando? Elías llegó hasta un pequeño mirador a las afueras del pueblo. Desde allí podía ver los campos extendiéndose en la distancia, los caminos que llevaban a otras aldeas, los primeros rayos del sol dorando la tierra. Se sentó en una roca y dejó escapar un suspiro profundo. Algo en su interior le decía que debía hacer algo diferente. Esa mañana, en lugar de pedir, en lugar de presentarle a Dios su lista de necesidades, decidió agradecer. Cerró los ojos y respiró hondo. No pidió por su familia, no pidió por su trabajo, no pidió por su futuro, solo agradeció. Gracias, Señor, porque ya me has escuchado. Las palabras salieron de sus labios con naturalidad, y en el momento en que las dijo, algo en su interior se quebró. Había pasado tanto tiempo pidiendo que se había olvidado de confiar. Había orado con ansiedad, pero no con fe. Ese día, cuando volvió al pueblo, su vida seguía igual en lo exterior, pero dentro de él, todo había cambiado. Ahora, entendía lo que Jesús enseñaba sobre la oración. No es solo hablar con Dios, es creer en Él. Porque cuando oras con fe, cuando oras con gratitud en lugar de desesperación, cuando oras con la certeza de que Dios ya está obrando, la paz comienza a llenar tu vida.
Y ese era el principio que Jesús vino a revelar, el secreto que transforma la manera en que nos acercamos a Dios, uno que estaba a punto de ser revelado. Las calles del pueblo aún estaban tranquilas cuando Miriam salió de su casa, cubriéndose con un manto ligero para protegerse del fresco de la mañana. El sonido de sus sandalias resonaba suavemente contra el suelo de piedra, y en su corazón había una sensación diferente. Había pasado años orando con el peso del miedo. Miedo a que las cosas no cambiaran, miedo a que sus súplicas se perdieran en el viento, miedo a que Dios la hubiera olvidado. Pero algo en su interior había comenzado a cambiar. La noche anterior, su vecino Elías le había hablado con una paz que ella nunca había visto en él. «Ora como si ya hubieras recibido la respuesta», le dijo. Miriam lo miró con incredulidad. Siempre había pensado que la oración era clamar y esperar, pero nunca había considerado que pudiera orar con la certeza de que Dios ya estaba obrando. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al pozo, sus pensamientos seguían enredados en esa idea. ¿Cómo se ora con gratitud antes de ver la respuesta? Se detuvo junto al agua y observó su reflejo. Durante años, sus oraciones habían estado llenas de preguntas. ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debo esperar? ¿Por qué no veo cambios? Pero esa mañana, cuando inclinó su rostro, no preguntó nada. Simplemente cerró los ojos y susurró: «Gracias. Gracias por todo lo que había recibido sin pedirlo. Gracias por las veces en que Dios había obrado en silencio. Gracias por las respuestas que aún no veía, pero que en su corazón comenzaba a creer que ya estaban en camino. Y en ese instante, algo dentro de ella se iluminó. Su carga no había desaparecido, pero dejó de sentirse sola en su espera. Regresó a casa con pasos más ligeros. Su mente seguía sin respuestas, pero su corazón ya no necesitaba tenerlas. Había comprendido que la oración no se trata solo de recibir, sino de confiar. Esa tarde, mientras compraba algunas especias en el mercado, escuchó a un grupo de personas hablando de un maestro que enseñaba con una sabiduría única. Decían que él no oraba con desesperación, sino con una confianza inquebrantable en el Padre. Miriam sintió un escalofrío. Había pasado años pidiendo sin creer, pero ahora entendía que la oración no era solo palabras lanzadas al cielo. Era la llave para abrir una relación viva con Dios. Y lo que este maestro enseñaba no era una simple idea, era una verdad que podía transformar vidas. Algo dentro de ella le decía que su camino apenas estaba comenzando. Había un secreto en la oración que aún debía descubrir, y pronto lo haría. El sol descendía lentamente detrás de las colinas, bañando el pueblo en tonos dorados y anaranjados. El mercado comenzaba a vaciarse. Las voces de los mercaderes se hacían más bajas y los últimos clientes apresuraban sus pasos para regresar a casa antes de que cayera la noche. Entre ellos caminaba Caleb, con la mirada fija en el horizonte, su mente inmersa en pensamientos que no lograba callar. Había escuchado muchas cosas ese día. Rumores sobre un maestro que enseñaba con una autoridad distinta. Personas hablaban de cómo sus palabras parecían abrir los ojos de quienes lo escuchaban, como si trajeran claridad a preguntas que la gente había cargado durante toda su vida. Caleb no era un hombre fácilmente impresionable. Había pasado por demasiado como para dejarse llevar por simples palabras. Su vida había estado marcada por el esfuerzo, por el trabajo constante, por noches enteras en vela preocupándose por el bienestar de su familia. Y aunque siempre había sido un hombre de oración, últimamente sentía que sus palabras no hacían eco en el cielo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando un viento ligero sopló por la calle, levantando un poco de polvo.
Era como si la brisa le susurrara algo al alma, como si lo llamara a detenerse, y lo hizo. Se apoyó contra una pared de piedra, cerró los ojos por un momento y, sin pensarlo demasiado, comenzó a hablar con Dios. No en voz alta, no con la repetición de frases que había dicho 1000 veces antes. Esta vez, simplemente dejó que su corazón hablara. Señor, quiero conocerte como ese hombre dice que podemos conocerte. El sonido de sus propias palabras lo sorprendió. Nunca antes había orado así. Siempre había pedido cosas, soluciones, respuestas, pero nunca antes había pedido simplemente conocer a Dios. En ese instante, recordó algo que escuchó mientras compraba pan esa tarde. Él no ora como los demás. Él ora como alguien que ya conoce la respuesta. Caleb sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible orar con esa seguridad? Respiró hondo y abrió los ojos. La gente aún pasaba a su lado. Las calles aún estaban llenas de vida, pero dentro de él algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz en medio de su incertidumbre. La oración no era solo un recurso para obtener algo, era un encuentro con Dios, un encuentro que podía cambiarlo todo. Mientras caminaba de regreso a casa, supo que debía encontrar a ese maestro. Si lo que enseñaba sobre la oración era verdad, entonces su vida estaba a punto de transformarse. Porque cuando una persona aprende a orar como Jesús enseñó, su relación con Dios nunca vuelve a ser la misma. Y pronto, Caleb descubriría por qué. Aquí estamos, en el final de este viaje, un recorrido que pocos completan. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte, porque no todos tienen la paciencia ni la determinación de profundizar en verdades tan poderosas como esta. La mayoría abandona a mitad del camino, pero tú, que aún estás aquí, has demostrado que eres diferente. Eres alguien que anhela más de Dios, que quiere entender, que está dispuesto a crecer espiritualmente. Pero ahora quiero saber quiénes son los que realmente han llegado hasta el final. Quiero conocer los nombres de aquellos que no se rinden, de los que desean vivir una vida de fe más profunda. Así que escribe en los comentarios esta frase: Señor, abro mi corazón a la oración que transforma. Quiero ver tu nombre ahí. Quiero saber que eres parte de los que han decidido orar con fe real, con un corazón sincero, con la certeza de que Dios escucha. Y más que eso, quiero invitarte a hacer algo aún más grande. Este mensaje no es solo para ti. Hay miles de personas que necesitan escuchar esta verdad. Personas que hoy están orando sin esperanza, sin saber que hay una forma de acercarse a Dios que lo cambia todo. Tú puedes ser el puente para que este mensaje llegue a ellas. ¿Cómo? Compartiendo este video. Piensa en esto. Si tuvieras la oportunidad de poner una lámpara en la oscuridad, ¿la esconderías? Si supieras que alguien está buscando una respuesta de Dios, ¿se la negarías? Al compartir este video, estás ayudando a extender el reino. Estás sembrando una semilla en la vida de alguien más. Estás permitiendo que otro descubra lo que hoy has aprendido. Así que no te guardes esto solo para ti. Envíaselo a alguien que lo necesite. Públicalo en tus redes, mándaselo a un amigo. Deja que la luz de esta enseñanza alcance a quienes hoy están en oscuridad. Y si aún no estás suscrito a este canal, es momento de que lo hagas. Si este video te ha hablado al corazón, imagina todo lo que Dios aún quiere mostrarte a través de este contenido. No cometas el error de recibir este mensaje y luego alejarte. Mantente conectado, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Hay personas que pasan su vida entera buscando respuestas, pero nunca se quedan el tiempo suficiente en el lugar donde Dios las está dando. No seas uno de ellos, así que suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. No dejes que lo que Dios ha comenzado en ti hoy se enfríe mañana. Y antes de terminar, quiero pedirte algo especial.
Cuando este video acabe, no te apresures a cerrarlo. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música llene tu alma. Tómate un momento para reflexionar en lo que has escuchado. Dedícale unas palabras de agradecimiento al Señor por este día, por esta enseñanza, por todo lo que Él está haciendo en tu vida. No permitas que la prisa del mundo te robe este instante sagrado. Quédate un poco más. Deja que Dios selle esta enseñanza en tu corazón, porque cuando te acercas a Él con fe verdadera, su presencia comienza a transformar todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios ya te ha escuchado.